Hola a todos y bienvenidos de regreso a su canal de YouTube. Y bienvenido a este video sumamente interesante del día de hoy relacionado con lo que son los sistemas de conversión electromecánico. Y en particular, un aspecto sumamente importante cuando tratamos de entender los conceptos más elementales de las máquinas eléctricas es lo referido a el voltaje inducido. El voltaje inducido ya lo hemos explicado en reiteradas ocasiones durante las clases de teoría, pero en particular lo que queremos entender es que cuando un conductor se mueve con una cierta velocidad dentro de una densidad de campo magnético, existe la posibilidad de que se induzca un cierto voltaje. Y digo que existe la posibilidad porque todo va a depender también del ángulo que se forme entre el movimiento relativo del conductor y lo que serían las líneas de campo, las líneas de flujo de campo magnético. Entonces, el día de hoy les traigo aquí un ejercicio que es sumamente sencillo y comencemos leyendo este pequeño problema, ¿no? Entonces, pueden darse cuenta que dicen considere una espira rectangular, una bobina rectangular, la cual tiene de lados 12 centímetros y 8 centímetros. Y que está siendo rotada dentro de un campo magnético cuya densidad de campo en magnitud es 1.4 teslas. Y se conoce que el lado más largo, es decir, el de 12 centímetros, está cortando las líneas de campo. Se conoce que la bobina está constituida por 80 vueltas de conductor y que rota a una velocidad de 1200 revoluciones por minuto, en otras palabras, RPM. Entonces tenemos dos preguntas sumamente interesantes aquí. La primera es calcular el voltaje inducido, en este caso en unidades de voltios. Y la segunda pregunta nos dice que si el voltaje inducido es de 90 voltios, si este voltaje es de 90 voltios, E es igual a 90 voltios. Entonces la pregunta es, ¿cuánto sería la velocidad en metros por segundo que debe rotar esta bobina, ¿no? Y entonces tenemos aquí los dos resultados numéricos. Para el primer caso, el voltaje inducido es 135.1 voltios. Y para la segunda pregunta, en la cual queremos generar 90 voltios, bueno, la velocidad lineal en este caso sería 3.34 metros sobre segundos, ¿no? Entonces, la resolución de este problema es sumamente sencilla. Todos mis estudiantes entienden que la ecuación que define el voltaje inducido, para en este caso el voltaje inducido total para una bobina, en unidades de voltios que tiene un cierto número de vueltas n, es básicamente esta ecuación número 7. El voltaje inducido en voltios es 2 veces el número de vueltas multiplicada por la magnitud de densidad de campo magnético en Tesla, multiplicada por la longitud del conductor, en este caso que está cortando el campo magnético en metros, la velocidad de este desplazamiento entre el conductor y el campo y por supuesto el seno de este ángulo θ, que es sumamente importante porque es el ángulo que define el movimiento relativo del conductor respecto al campo magnético. Si este ángulo, por supuesto, es 90 grados, podemos tener una inducción máxima, pero si este ángulo es 0, es decir, que el conductor se mueve en paralelo al campo magnético, no hay voltaje inducido. Entonces, esta ecuación número 7 es sumamente importante. Entonces, en este problema, lo que queremos hacer nosotros es inicialmente calcular el voltaje inducido cuando la espira está rotando, cuando la bobina está rotando a 1200 RPM. Y en este caso, bueno, es muy sencillo porque lo primero que tenemos que hacer es transformar la velocidad de giro. La velocidad de giro tenemos que transformarla de velocidad de giro de 1200 RPM, que es básicamente un movimiento circular, a llevarlo a metros por segundo. Porque si se recuerdan, la ecuación número 7 depende de la velocidad del conductor, pero tiene que estar expresada en metros por segundo.
Entonces, para transformar en metros por segundo es sumamente sencillo. Lo que tenemos que hacer es multiplicar las 1200 revoluciones por minuto por un minuto que corresponden a 60 segundos y entonces se cancela minuto con minuto. Lo otro es que tenemos en este caso 2 pi radianes por una revolución, se cancelan las revoluciones y lo que nos quedaría finalmente es metros sobre segundo, ¿no? Entonces la ecuación es muy sencilla. La velocidad lineal es igual a la velocidad giratoria multiplicada por el radio. En este caso, el radio de la bobina es calculado como el diámetro dividido entre 2. Entonces es finalmente una sustitución numérica, 1200 dividido entre 60 multiplicado por 2pi, multiplicado por esto que es el diámetro, 0.08 metros dividido entre 2. Resultado nos da un valor numérico de 5.265 metros sobre segundo. Entonces el paso siguiente es simplemente realizar una sustitución numérica dentro de la ecuación número 7, pero teniendo en cuenta que el movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético es 90 grados y en consecuencia el seno de teta, el seno de 90 es máximo, es igual a 1. Entonces sustituimos los valores numéricos, 2 veces el número de vueltas, 80, multiplicada por la densidad de campo magnético, 1.4 Tesla, multiplicada por la longitud del conductor que está cortando el campo, en este caso en metros, 0.12 metros, y multiplicado por la velocidad lineal que ya calculamos en el paso anterior, 5.0265 metros sobre segundo. Y este seno, ya lo hemos dicho, que es máximo y es igual a 1. Entonces, al efectuar la sustitución numérica, nos da 135.1 voltios, ¿no? Fue simplemente un ejercicio numérico sencillo para que vieran la aplicabilidad de la ecuación, pero ahora vamos a encontrar la respuesta a una pregunta mucho más interesante. ¿Cuál es la pregunta que ahora nos hacen? Bueno, la pregunta es básicamente cuál debería ser la velocidad de giro de esta bobina a fin de que podamos inducir 90 voltios. Entonces, es una aplicación equivalente a la ecuación 7. Lo único que tenemos que hacer es que en vez de calcular el voltaje inducido, ahora el voltaje inducido de 90 voltios es un dato de entrada. Y lo que queremos hacer es obtener la velocidad. Entonces, aplicando matemática de la más elemental, extraemos o despejamos el valor de la velocidad. Y el valor de la velocidad va a ser directamente proporcional al voltaje inducido e inversamente proporcional a esta cantidad en el denominador. La cantidad aquí en el denominador es 2 veces el número de vuelta por la densidad de campo multiplicada por la longitud por el seno de teta. Seno de teta que ya hemos mencionado que como teta es igual a 90 grados, el seno de 90 es numéricamente igual a 1. Entonces, efectuando la sustitución numérica, el voltaje inducido es 90, número de vuelta 80, 1.4 teslas es la densidad de campo y la longitud del conductor que está atravesando el campo es 0.12. Entonces, en resumidas cuentas, la velocidad a la cual tiene que girar esta bobina de 80 vueltas es básicamente 3.34 metros sobre segundo. Entonces, es un ejercicio sumamente sencillo. Este ejercicio nos ha permitido a nosotros poder aplicar esta ecuación que es sumamente importante dentro de los procesos electromecánicos y es la ecuación que define el voltaje inducido en una bobina de n vueltas y donde teta es el ángulo que define el movimiento relativo del conductor con el campo magnético. Entonces, este video ha sido simplemente un ejemplo numérico para mostrarles cómo efectuar los cálculos. Espero que haya sido de su utilidad, de su aprendizaje, que hayan logrado entender la explicación. Si tienen alguna pregunta, por favor, dejen el comentario más abajo o simplemente si les pareció de utilidad y de aprendizaje este video, por favor, un like o simplemente suscríbanse al canal. Bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo. Bye now.